En el vídeo de hoy quiero hablaros sobre mi experiencia personal con la retención seminal. Quiero que sea un vídeo un poquito más distendido, un poquito más personal, no lo sé, a lo mejor un poquito más largo de lo normal, donde pueda hablar abiertamente sobre cuál ha sido mi experiencia al respecto, ya que empiezo o soy introducido a la práctica de la retención seminal hace 9 años. Y no simplemente retención seminal, sino mantener una vida sexualmente activa mientras practico la retención seminal. Cuando busco por YouTube otros creadores de contenidos que hablan del NoFap o que hablan de la retención seminal, veo que falta este punto de comprensión un poquito más tántrico, donde aprendemos a dominar, nos volvemos maestros de esta energía sexual, aprendemos a utilizarla para nuestro beneficio. Hay muchos creadores de contenido que ahora se ha puesto muy de moda el tema del NoFap, del no masturbarse, que creo que es muy positivo para iniciarse en estas prácticas y que trae muchísimos beneficios a todo hombre que lo practique durante un tiempo. Seguramente en uno de los próximos vídeos hable del NoFap. Y también hablan de la retención seminal, pero cuando hablan de la retención seminal no contemplan la opción de mantenerse sexualmente activos y de entender los beneficios que hay detrás de mantener esta vida sexual activa mientras practicamos la retención seminal. Mi background, mis inicios son en la práctica del Tantra. Era el año 2015 cuando llego a una escuela de yoga tántrico y donde soy introducido a los principios, podríamos decir, a las 10 normas del yoga, que son los principios morales, son las 5 cosas que tienes que cultivar en tu vida, y después son las 5 cosas de las cuales te tienes que frenar en tu vida, ¿no? Por ejemplo, el no robar, el no mentir, o el no eyacular. Esta práctica en el yoga se llama Brahmacharya y hay 2 maneras de practicarla. Hay la manera ascética, que es el dejar de tener sexo. Por lo tanto, al dejar de tener sexo a todos los niveles, a nivel físico, pero también a nivel mental, ¿no? Donde dejas de buscar esa estimulación mental, o cada vez que hay un pensamiento sexual simplemente lo observas y lo dejas pasar, pero no vas a seguir ese pensamiento sexual. Y después está la corriente más tántrica para practicar la Brahmacharya, que vendría a ser mantener tu vida sexual activa, tener sexo, pero cuando tienes sexo no eyaculas. De esta manera, en ninguno de los 2 casos vamos a perder esta energía sexual, que es la fuerza vital y la fuerza de creación de todo el universo. Primero quiero compartir que la retención seminal no es la panacea, no es algo que va a transformar tu vida de hoy para mañana. No es algo con lo que vas a sentirlos. Obviamente vas a sentir beneficios, pero es algo que se tiene que practicar durante bastante tiempo para poder transformarte. Es algo en lo que te vas a macerar, por decirlo de alguna manera. Hay muchos hombres que no están preparados no están dispuestos a sacrificar todo lo que tienes que sacrificar en este camino, pero de esta manera tampoco se van a poder abrir a todos los beneficios que nos puede traer esta práctica. Entonces, la práctica de la no eyaculación es una práctica, yo diría, en mi experiencia, es una práctica para todo ese hombre que realmente busca una transformación espiritual, busca un crecimiento personal y busca un autodescubrimiento. Podríamos decir que con la práctica de la no eyaculación es el camino de volverte maestro de ti mismo, ya que vas a necesitar desarrollar mucho autocontrol, la capacidad de observarte, de verte y de poder descubrir todos esos patrones mentales que tu mente va a utilizar
para manipularte y para sacarte fuera de este camino. Entonces, aunque la práctica de la no eyaculación o de la retención seminal no sea la panacea, sí que es una práctica que te puede llevar muy lejos en tu evolución espiritual y en tu crecimiento personal. Ya que, como he dicho, te va a dar la oportunidad de afrontarte a muchas partes de ti mismo que quedan escondidas en el día a día. Y esta es mi manera de ver la vida, y esto es algo completamente personal. Pero desde bien jovencito yo me he preguntado cuál es la razón por la cual estamos vivos, o cuál es el propósito. Sí, la pregunta sería a lo mejor, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿De dónde vengo? ¿No? ¿Dónde estaba antes de nacer? ¿Existía ya? ¿Dónde me voy cuando muero? ¿Qué tengo que hacer en esta vida? Y después de reflexionar mucho, siempre llego a la misma conclusión. Y es que para mí, y repito, esto es personal, el propósito de la vida solo puede ser uno. Y este es el descubrir quién soy. Pero no descubrir quién soy simplemente a nivel personal, que también, para poder vivir la vida que he venido a vivir, necesito saber quién soy a nivel personal. Pero también a saber quién soy a nivel transpersonal, a descubrir cuál es esa semilla de la cual nazco. Si soy yo mi personalidad o soy algo previo a mi personalidad, cuál es mi esencia. Y este anhelo de responder a estas preguntas viene sobre todo de entender que esta vida es finita, que toda experiencia que tenga, todo pensamiento, toda emoción, este cuerpo está en constante cambio, ha nacido y por lo tanto también va a tener un final. Entonces mi objetivo o mi propósito es descubrir si en mí hay algo que sea infinito, que hay algo que no haya nacido y que tampoco muera con el cuerpo. Porque muchos de los líderes de autodesarrollo y de crecimiento personal, para mi punto de vista, no terminan de enfocar el desarrollo personal en la dirección correcta. Porque sí que nos podemos desarrollar a nivel personal, desarrollando nuestra autoconfianza, amor propio, en el caso de los hombres, abrazando esta masculinidad, aprendiendo a controlar nuestros impulsos, siendo exitosos en la vida. No, todo esto está muy bien, pero al fin y al cabo, esto que estamos viviendo no deja de ser una experiencia finita, una experiencia que va a morir. Y si nos ponemos un poquito más filosóficos, al fin y al cabo, esta experiencia va a disolverse en el resto de la eternidad. Entonces, para mí, tiene mucho más sentido el descubrir si en mi experiencia, en mi persona, en mi existencia, hay algo que es eterno, hay algo que es infinito. Y básicamente por eso yo empiezo mi camino espiritual, básicamente por eso empiezo mi práctica espiritual, porque había escuchado hablar de un tal Buda que decía que la iluminación era el fin del sufrimiento. Había escuchado hablar sobre la iluminación en el hinduismo y incluso en el cristianismo, donde hay ciertos maestros que hablan de estados espirituales de unión mística, de una unión con Cristo o una unión con Dios. Entonces, para mí este es el motivo absoluto de toda existencia. Hemos descendido de algún lugar y tenemos que volver a ese lugar, pero esta vez de manera consciente. Y aquí y ahora es una experiencia, es una oportunidad para descubrir o para recordar la esencia de lo que nosotros somos. Y esta para mí es la clave del desarrollo personal, que no puede haber desarrollo personal completo si realmente a la vez no hay una introspección intentando descubrir la esencia de lo que tú eres, ya que al final
si toda esta experiencia es finita y tu desarrollo personal también es finito, una vez nos moramos, vamos a desaparecer en la ignorancia de la eternidad. Una vez explicado esto, podemos entender, o podéis entender un poquito con más claridad desde qué punto parto yo. Podéis entender la razón por la cual sigo esta práctica, ya que no es simplemente una razón para mi desarrollo personal, que también, obviamente, es una práctica que nos va a ayudar mucho en el desarrollo personal, pero que detrás de este desarrollo personal hay un anhelo de descubrir si hay algo en mí que es eterno. Hay algo en mí que es previo a mi mente, es previo a mis emociones, es previo a mi energía y mis estados y es previo a mi cuerpo físico y experiencias. Así que cuando descubro esta escuela de Tantra y de Yoga, yo lo que estoy buscando es respuesta a todas estas preguntas. Y cuando llego ahí me proponen que a partir de ese momento, si yo quiero tener una práctica espiritual, es muy importante que no eyacule. Y si miramos a todas las tradiciones espirituales, a todas las culturas, vamos a encontrar en algún lugar u otro este conocimiento del control de la eyaculación. Tengo un vídeo que lo voy a dejar por aquí, donde hablo de las diferentes culturas y que a lo largo de la historia la humanidad siempre ha sabido que cuando los hombres controlan su eyaculación van a poder desarrollar su máximo potencial y van a poder vivir una vida más plena y más completa. Entonces yo la práctica de la no eyaculación siempre la he combinado con la práctica de yoga y con la práctica de meditación. La práctica de meditación, sobre todo en retiros de silencio, donde me he pasado 10 días, me he pasado 14 días o incluso me he pasado 49 días en una habitación meditando 10 horas al día en silencio durante todos los días. Entonces, la práctica de la no eyaculación nos va a dar la oportunidad de iniciarnos en un viaje espiritual a la vez que estamos desarrollando todos los aspectos de nuestro ser. Estamos desarrollando el autocontrol, ya que cuando empezáis a la práctica os vais a dar cuenta de que es necesario mucho autocontrol, y también nos va a dar la oportunidad de poder purificar nuestra mente, de poder purificar todos esos patrones mentales que nos están separando de nuestro máximo potencial, ya que el hecho de no eyacular va a incrementar la intensidad en la que vivimos nuestra vida y la intensidad en la que sentimos las cosas que pasan en nuestra vida. Y esta intensidad va a dejarnos ver muchas cosas que normalmente nos pasan desapercibidas. Y ahora voy a empezar a compartir un poquito mi experiencia. Hace 9 años, cuando me proponen esta idea de dejar de eyacular, rápidamente a mí me cautiva. Me cautiva porque venía de sufrir una eyaculación precoz. Entonces, para mí, la sexualidad, yo siempre había sentido que la sexualidad era algo con mucho potencial para poder disfrutar y para poder gozar, pero que yo sabía que nunca había podido experimentar todo este potencial, ya que eyaculaba demasiado rápido. Entonces, en el momento en que a mí me presentan esta idea, pues rápidamente me fascina. Durante estos 9 años que he estado practicando la no eyaculación, obviamente he tenido periodos donde ha sido más estricto y he tenido periodos donde he estado un poquito más relajado, pero puedo decir que hace 9 años que estoy contemplando esta práctica en mi vida, y esto ha traído muchísima transformación al respecto. A día de hoy ya no sufro de eyaculación precoz, todo lo contrario. Estoy muy satisfecho con el control que tengo de mi eyaculación en la cama. Incluso puedo estar más de un mes sin eyacular, cerca de 2 meses, y practicando sexo regular en mi vida. Así que
Esto ha traído muchísimos beneficios. Me ha dotado con un autocontrol bastante grande, me ha dotado con autoconfianza en la cama que después se ve reflejado en el resto de los aspectos de mi vida. Me ha dotado con mucha más energía, con un conocimiento profundo de mí mismo. Y también me ha regalado experiencias espirituales, porque el control de la eyaculación lo trabajo a través del movimiento energético, lo trabajo a través de los chakras, lo trabajo a través de la sublimación. Esto que acabo de mencionar lo podéis encontrar en mi canal porque hay un montón de vídeos que hablo sobre esto. Entonces, durante el acto sexual he podido experimentar estados elevados de conciencia gracias a la capacidad de almacenar esta energía en mi cuerpo y después moverla de la forma correcta. Me he podido abrir a estados tan elevados de placer que antes de conocer todo esto era incapaz de imaginar que un hombre fuera posible de experimentar tanto placer en su cuerpo y durante tanto tiempo. Así que obviamente todo esto lleva muchísimos beneficios. Pero durante el proceso también me he enfrentado con muchísimas dificultades, ¿no? Por ejemplo, al venir de la eyaculación precoz, la relación que yo tenía con la eyaculación ya era un tanto negativa, podría decirlo, donde yo cada vez que eyaculaba me sentía mal conmigo mismo, me sentía un perdedor, me sentía menos hombre, me sentía incapaz de poder satisfacer a una mujer. Entonces, la relación con la eyaculación ya podríamos decir que era un poco mala. Y además, cuando yo empiezo a practicar, a tener esta práctica, cuando eyaculo, sigo acumulando culpabilidad. Entonces, es muy importante, y quiero resaltar desde un inicio, es muy importante no diabolizar, es muy importante no demonizar la eyaculación, ya que es algo que se nos es dado en este cuerpo, es algo absolutamente natural. Yo tampoco soy un firme defensor de que el hombre no puede eyacular nunca, pero sí que defiendo que el hombre debería eyacular menos que lo que hace la media de hombres normalmente. Y que tenemos que desarrollar una capacidad de eyacular conscientemente y decidir cuándo nosotros queremos eyacular, siendo conscientes del nivel de energía que tenemos en nuestro cuerpo, siendo conscientes también del momento en nuestra vida en que nosotros estamos, porque cuando, por ejemplo, tenemos que rendir, tenemos que estar concentrados, tenemos que estar determinados, estamos luchando por algo, estamos consiguiendo un objetivo, necesitamos este fuego interior. Entonces, en este caso no nos conviene eyacular. Pero va a haber en otros momentos de nuestra vida donde vamos a estar más relajados, donde no vamos a necesitar toda esta energía y toda esta concentración. Entonces ahí sí que nos podemos permitir eyacular un poquito más, ¿no? Así que yo soy defensor de que el hombre aprenda a regularse y a entender cuándo es bueno para él eyacular y cuándo no es bueno para él eyacular. Entonces, la relación esta que desarrollo con la eyaculación, puedo decir que me cuesta un tiempo también el hecho de reeducarme otra vez y cambiar la relación que tengo con la eyaculación. Y durante un tiempo, por ejemplo, me tengo que permitir eyacular cada día o cada 2 días e intentar hacerlo de manera consciente y sentirme bien después de haber eyaculado. Entonces, que la práctica de la no eyaculación no es simplemente dejar de eyacular, sino es buscar todas esas cosas que te sacan de un estado armónico, que te hacen sentir emociones que son un poco más densas, e intentar armonizarla. Y el hecho de que en mi caso particular la eyaculación me hacía sentir culpable y me hacía sentir mal, esto me hizo entender que durante un periodo de tiempo yo tenía que eyacular cada día para poder romper con este sentirme mal de la eyaculación. Cada vez que eyaculaba, ¿no? Me sentía culpable. Entonces,
cada hombre va a tener sus propios problemas, sus propias debilidades, y esta práctica definitivamente las va a magnificar y van a ser mucho más obvios para el practicante. Y esto nos está dando una oportunidad de sanación y una oportunidad para ir soltando todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando muchos hombres empiezan a practicar la no eyaculación, sienten mucha frustración por el hecho de no eyacular. Entonces ahí es una oportunidad para reflexionar cuál es nuestra relación con la eyaculación, porque en mi caso era culpa, pero a lo mejor en el caso de otro hombre es necesitar esta eyaculación para poder soltar carga emocional, así que somos emocionalmente dependientes de la eyaculación. De esta manera, a lo mejor lo que queremos es hacer lo contrario, dejar de eyacular durante un tiempo y observar esta frustración e intentar disolverla a través de otras formas que no sean la forma de eyacular, pero por ejemplo a través de la sublimación, a través de la meditación o a través del yoga, poder gestionar esta frustración que estamos acostumbrados a gestionar a través de la eyaculación. Y ahora me gustaría hacerte la pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu relación con tu eyaculación? ¿Hay frustración cuando no eyaculas? ¿Hay culpa cuando eyaculas? O a lo mejor tienes una relación completamente sana y no hay dependencia con la eyaculación y ya eliges tú de manera consciente cuándo eyacular y cuándo no eyacular. Pero es algo que todo hombre que está en el camino del autocrecimiento y el desarrollo personal y el llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos, es algo que tenemos que contemplar, porque por ahí siempre salen, es una vía de escape de muchos de nuestros patrones negativos. Y es una vía de desahogo y normalmente no es de manera armónica y para mí esta es la práctica. Durante muchos años contemplo todas estas emociones que van apareciendo y a día de hoy aún hay cierto patrón que sigo experimentando, ¿no? Como por ejemplo la primera semana de estar sin eyacular me es bastante fácil. Siempre manteniéndome activo sexualmente. A partir de la segunda semana empiezo a sentir que hay un aumento de mi excitación, donde puedo percibir cómo tengo mucho más pensamientos sexuales y donde me es muy fácil sexualizar la vida, donde todo lo que veo en la vida casi que se vuelve sexual. Entonces parte de mi práctica es observar estos pensamientos, pero sin reaccionar a ellos, autocontrol. Y después la tercera semana normalmente este nivel de excitación disminuye un poquito, entro en un estado más de control y a partir de ahí esta excitación va volviendo y va desapareciendo en olas, ¿no? Van a haber días, 3, 4, 5 días donde voy a tener una excitación muy elevada y otra vez todo se sexualiza, donde quiero hacer el amor con mi pareja 3 veces al día y después esta excitación se vuelve a calmar por unos cuantos días y me voy a mantener en esta ola de excitación y de calma a partir de ese momento, ¿no? Pero siempre con estados bastante elevados de energía. Y ahí es donde quiero estar, ahí es donde quiero vivir mi vida, porque esto me hace tener grandes cantidades de energía en mi cuerpo, ya no simplemente una energía que puedo utilizar para mi día a día, pero también una energía espiritual, donde yo siento que hay mi cuerpo físico, pero que el cuerpo energético que envuelve mi cuerpo es mucho más denso. Entonces toda esta energía yo la puedo utilizar para transformar pensamientos, para transformar emociones y para ser pues mucho más efectivo en mi vida, para tener mucha más determinación en conseguir mis objetivos, para poder encontrar estados de armonía mucho más profundos en mi ser. Así que la práctica de la no eyaculación no es simplemente dejar de eyacular por unos días, sino que es una práctica para el resto de nuestra vida. Después de esta práctica y después de todo este sacrificio, obviamente hay muchísimo placer también, hay muchísima satisfacción, hay muchísima armonía. Y para mí, todo esto que se esconde detrás del sacrificio que hay es mucho mejor y vale mucho la pena. Después cuando lo experimentamos, este sacrificio vale mucho la pena, ¿no? Pero obviamente es algo que tú tienes que experimentar si tienes la curiosidad
saber qué se esconde detrás de todo esto. Y la práctica, y como decía, la práctica de la no eyaculación no simplemente es el dejar de eyacular, sino que es mucho más que esto, y yo diría que es un camino hacia tu maestro interior, es un camino hacia el crecimiento espiritual y hacia el crecimiento personal. Y yo siento que en esta vida es parte de mi misión, porque si tú me preguntas hace 10 años si estaría haciendo esto a día de hoy, y yo no era capaz ni de soñar con esto, porque estaba tan hundido en mi problema que yo pensaba que nunca saldría de ahí. Yo sabía que había salida, pero no la veía. Entonces, el hecho de haber podido transformar uno de los dolores más grandes de mi vida en una de mis virtudes más grandes de la vida, rápidamente esto me da un propósito porque tengo las herramientas y siento que tengo la capacidad, después de la experiencia que he vivido, para ayudar a otros hombres a conseguir lo que yo he conseguido. Y no simplemente a transformar su vida de manera personal, sino a transformar su vida de manera espiritual y ayudarles a encontrar respuesta a todas estas preguntas que son más trascendentales, a encontrar o a llegar a esta conclusión de que esta vida es finita y que la pregunta que nos tenemos que hacer es si hay algo que me crea a mí que es eterno, que básicamente es la esencia de toda enseñanza espiritual. El intentar descubrir si Dios está dentro de nosotros o si por el contrario nosotros somos simplemente un cuerpo físico que por procesos químicos se crea una conciencia que tiene esta experiencia, pero que cuando morimos todo desaparece y existe la nada para el resto de la eternidad, ¿no? Para mí esta es la pregunta que realmente todo ser humano se debería hacer y todo ser humano debería intentar responder. Y repito otra vez, para mí el camino de la no eyaculación es el camino a encontrar estas respuestas a medida que me desarrollo personalmente para poder llevar al mundo mi mejor versión y para poder llevar al mundo la mayor cantidad de valor posible, para que cuando el día que me muera, para que el día que este cuerpo se muera, porque mi parte eterna nunca se va a morir, para que cuando el día que este cuerpo se muera, el mundo sea un mejor lugar que el mundo en el que yo nací. Y con esto el vídeo quiero concluir aquí. Igual me gustaría animarte a que dejes un comentario si te apetece, si has reflexionado sobre alguna cosa, cuál es tu experiencia con la no eyaculación, a dejar un like si te ha gustado el vídeo. Es muy al principio de mi canal, llevo 7 meses, sigo todavía luchando con el algoritmo de YouTube para tener cada vez más visibilidad, para poder llevar este mensaje a la mayor cantidad de hombres posible. Y eso me ayudará mucho a través de un like, a través de compartir este vídeo y a través de seguirme. Así que si te ha gustado el vídeo, si te ha aportado valor, dale a like, dale a seguir y dale a compartir. Y si quieres profundizar un poquito más en todo este tema y quieres entender un poquito más cuál es el punto de vista tántrico para entender la energía sexual, porque es tan importante el hecho de cultivar esta energía sexual, te voy a dejar aquí un vídeo donde hablo sobre exactamente esto, qué es la energía sexual y por qué es esencial que los hombres aprendemos a controlarla, a dominarla y nos volvamos maestros de esta. Así que nos vemos en el vídeo.